Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical. El día de hoy tengo una invitada muy especial desde la presentación, porque yo quiero invitarlos a que la conozcan como persona, a que conozcan su proyecto. Bien podría presentarse ella como influencer, bien podría presentarse como figura pública, bien podría presentarse como experta en temas de sexualidad o más allá, temas de relaciones humanas, emocionales, pero al menos en su perfil de Instagram de Red Flamingo, Andy Legarcy se presenta más bien como una activista sexual. Este término que nos hace pensar ya en un nivel distinto de conversación, porque pues pareciera que, a diferencia de muchos, no estás hablando de la sexualidad nada más porque el sexo vende, ¿verdad, Andy? Bienvenida a Supracortical. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por invitarme en tu espacio. Pues sí, la verdad es que yo creo que de alguna manera hacer activismo implica salirte un poquito de la parte informativa y empezar un poquito a accionar en la parte más, digamos, humana y presencial. Claro, que la palabra activismo en sí, y ahorita que lo comentas, me haces reflexionar algo muy importante. Nos habla de activar, nos habla de movernos, no es nada más, no vamos a dialogar, que sí, no vamos a informar, que sí, vamos a activar. Está muy interesante, cuéntame. Sí, justo el hacer activismo es cómo vamos a activar a la sociedad para que piense en este tema, para que se cuestione y para que además tome acción respecto a este tema. ¿Cómo los vamos a incitar? ¿Qué herramientas les vamos a dar? Y qué fibras sensibles vamos a tocar de su vida para que sientan este tema como suyo y se animen a llevarlo a las calles, a sus escuelas, a sus universidades, a su trabajo, que esa es como mi meta, ¿no? O sea, que la gente entienda que la sexualidad es algo que pasa mucho más allá de la habitación. O sea, la sexualidad es algo que pasa en nuestras leyes, en la Cámara de Diputados y Senadores cuando se legisla sobre estos temas, pasa en nuestras oficinas cuando deciden que haya un cuarto de maternidad o que no lo haya, pasa en nuestra escuela cuando se decide sobre qué temas de educación sexual se va a educar a los niños y qué temas no se van a informar, pasa en las plazas cuando vemos que hay baños para otros tipos de género o es un baño tradicional, pasa todo el tiempo. La sexualidad es algo que pasa enfrente de nuestros ojos todo el tiempo y nosotros tenemos dos opciones. O nos quedamos con la idea de que es algo que pasa en pareja, adentro de una habitación y no hacemos nada, o nos damos cuenta que otras personas están tomando decisiones de cómo concebimos nuestra sexualidad y nos involucramos activamente en esta definición de la sexualidad que queremos dar hacia el mundo y hacia afuera y cómo la queremos vivir. Apuntalo esto que dijiste porque está increíble. Andy, otras personas toman decisiones de cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad. Abúndame un poquito, digo, ya lo dijiste, pero el remate que diste me parece muy importante. ¿Cómo que otras personas toman decisiones de nosotros, nuestro cuerpo, nuestro placer, nuestra expresión sexual? ¿Cómo? Claro, o sea, por ejemplo, los temas más tradicionales que nos vienen a la mente cuando digo esto es, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? Si tú eres una persona que crees o que quisieras el día de mañana tener derecho a decidir qué hacer con tu cuerpo y hoy por hoy no estás haciendo nada para que eso suceda, no te estás involucrando en las manifestaciones, en las discusiones que hay, en todas estas formas de activismo que se puede hacer, pues entonces otra persona está decidiendo si tú el día de mañana te encontraras en esa situación, si tú tendrías el derecho o no de decidir sobre tu cuerpo.
o lo podemos ver en un tema mucho más amigable, ¿no? Que no sea tan fuerte, Polémico, tan sí. fuerte como el aborto, pero, por ejemplo, si no reconocemos que hay otras expresiones de género, que hay otras identidades de género, pues entonces, y no hacemos una lucha porque se reconozcan esas nuevas identidades de género, pues entonces estamos permitiendo que otros decidan cómo definirnos, ¿no? Y que no se reconozcan otras formas de vivir nuestra propia vida, de expresarnos y pues básicamente de decidir cómo queremos vivir nuestra sexualidad y con qué cosas yo me siento afín y con qué cosas no me siento afín. Entonces, o sea, todo el tiempo lo vemos con estas cosas. Igual con el placer, por ejemplo, también, ¿no? O sea, si tú eres una persona, porque pues afortunadamente nosotros estamos en una posición de privilegio en la que si queremos un anticonceptivo, basta con ir a la farmacia o al súper y comprarlo, o pedirlo incluso por Rappi con el teléfono y ya está, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué hay de todas estas personas, por ejemplo, que no tienen acceso a esto? Ya sea porque no hay internet, no pueden pedirlo, no tienen un dispositivo para pedirlo, porque la farmacia está caminando no sé cuántos kilómetros y está lloviendo. ¿Qué hay de todas esas cosas? Realmente otras personas O que socialmente no están... está permitido. O sea, ¿cuántas Exacto. personas tendrían prohibido tener en la mesita de noche de su habitación, si es que tienen una habitación para ellos, si es que tienen una mesita de noche, pero que tuvieran un anticonceptivo ahí? Podría estar penado, o sea, verdaderamente prohibido. Claro, y el hacer la sexualidad un tabú y el no hablar de la sexualidad en sí misma es limitar tu propia capacidad de vivirla de una forma libre y placentera, porque si eres una persona que quieres vivir una sexualidad libre, pero al mismo tiempo cuando escuchas discursos sociales en tu entorno de amigos o en familiar en el que le dicen a una mujer que tiene libertad sexual, dicen que es una prostituta o algo así, pues obviamente y tú no dices nada y te quedas callado, pues es otra manera en la que los demás están decidiendo cómo se debe de ver la sexualidad, cuando en realidad, para empezar, ser prostituta es un trabajo pues súper loable y súper, o sea, es un trabajo más, ya sabes, y dos, tener una vida sexual como tú la quieras llevar con una pareja o con 10 o con lo que sea, siempre y cuando se haga con responsabilidad en tu salud sexual, pues la verdad es que es algo de cada quien, forma parte del libre desarrollo de la personalidad de cada quien, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú no te involucras y que decides guardar silencio sobre los temas de tu sexualidad, otras personas sí están tomando decisiones de cómo la debes de vivir y qué cosas se te van a permitir hacer y qué cosas no se te van a permitir hacer. Evidentemente no con este nivel de claridad y profundidad, pero ¿tú ya pensabas así hace 10 años, cuando No, tenías 15, cuando tenías 10? no. ¿Te informaron de esto en casa? ¿Cómo fue tu historia con este tema? ¿Un día te diste cuenta de esto? ¿Qué pasó? Pues qué chistoso. Obviamente no, he tenido un proceso de deconstrucción muy cañón. De hecho, el Red Flamingo, si te vas al primer episodio versus al último que hay ¿Último? ahorita, Ajá. soy dos personas completamente diferentes y en algún momento pensé en borrar los primeros episodios porque dije, es que esos episodios ya Ya, no me representan, son ¿no? O sea, anacrónicos, sí, ya no ¿no? son, o Ajá. sea, ay, no, ni quiero decir, bueno, ya da igual. Sí, El dale, punto dale, es dale. que los quería borrar, ¿no? Y dije, no los voy a borrar porque esto es evidencia de que si te informas, puedes cambiar tu mentalidad y de que si tienes la oportunidad de tener un poquito de humildad y cuestionarte tus creencias y cuestionarte la forma en la que estás viviendo tu sexualidad, puedes tener una vida más placentera y más libre, ¿no? O sea, yo era una persona que cuando era adolescente, pues sí vivía en un ambiente muy conservador en el que te tenías que cuidar mucho, ¿no? O sea, tenías que cuidar mucho con quién te dabas besos, con quién te acostabas, que la gente no supiera, que si alguien lo sabía, pues que fuera tu novio, ya sabes, como este tipo de ideas muy tradicionales y si no era de esa manera, eras la zorra de la escuela, ¿no? O de la universidad o Te lo que sea, y parecía que eso era darle permiso a los otros hombres de tratarte de una manera en la que ni siquiera se han tomado la molestia de conocerte. de agredirte, Sí. claro. Entonces, pues a partir de eso, y a partir también de que a muchas amigas les pasaba situaciones en sus relaciones y en su vida sexual privada, los mismos problemas una y otra vez, dije, bueno, pues yo voy a compartir mi experiencia en mis relaciones, en mi vida íntima, y me voy a informar del tema y lo que yo vaya adquiriendo de conocimiento lo voy a ir compartiendo y quien lo quiera tomar, pues qué padre, y quien no, pues está bien, ¿no? No es su momento y pues, y ya, y poco a poco me fui informando y se fue dando.
Te voy a preguntar en un momento más, pero antes te quiero contar una historia. Pero te voy a preguntar una cosa que digas, oye, pues es que en el proyecto de The Red Flamingo, pues de los primeros episodios dije o pensaba o abordé este tema de esta manera. Y hoy en día digo, bueno, ¿en qué estaba yo pensando? ¿No? O sea, pero antes de llegar allá y que me lo contestes, te quiero decir que estaba preparando uno de los episodios del podcast recién y si bien era algo como obvio que de alguna manera ya sabemos, pero que en ese momento me cayó el 20 de claro, cómo la sexualidad es un juego social que consideramos que no es win-win, que no es ganar-ganar, sino que es de suma cero. Es decir, en la sexualidad, como lo concebimos tradicionalmente, uno gana, uno pierde. ¿Quién gana? Pues el varón que conquista a la chica y entonces tienen un encuentro sexual, él tiene un punto, él gana, él tiene la palomita. Ella pierde, ella se dejó seducir, ella terminó acostándose con él, ella sí se dio con el niño, no sé qué tal. Y a mí me impresionó caer en esa conclusión de decir, es verdad. Yo recuerdo estas conversaciones con gente donde dicen, no, pero a ver, ¿quién se cogió a quién? Es como, o sea, si no es guerra, o sea, no es competencia, cuando en realidad algo que deberíamos de entender como un juego ganar-ganar es un encuentro erótico. Totalmente. Esto es algo que yo recién terminé como de arraigar, entender, pero cuéntame tú algo que digas, bueno, yo no me había dado cuenta hasta el último de Red Flamingo o de esto que yo lo había abordado así, que yo no lo había terminado de entender, que ya por fin dije que esto era importante, que yo incorporé en mi vida. ¿Dónde podemos ver en qué temática uno de estos cambios tuyos, Sam? Bueno, pues me voy a ir como de adelante hacia atrás. Antes que nada, coincido con esta visión de que se tiene socialmente la idea de que el sexo es un juego de ganar-perder. Tan es así que te preguntan, ¿a qué edad perdiste tu virginidad, no? Como si... Claro, ¿quién te la quitó? Ajá, ¿Quién exacto, te la robó? ¿no? ¿Quién se la llevó? Como si primero que nada la virginidad fuera real, ya sabes, it was a thing. Algo que traes puesto, que te quitan. Exacto, ¿no? Y segundo, como si efectivamente, ¿no? O sea, como si en realidad se tratara de un juego de ganar y perder, cuando en realidad los dos pueden disfrutar esa experiencia muchísimo. Haya orgasmos o no haya orgasmos, tan solo el simple hecho de interactuar con un humano a flor de piel y de sentir las caricias y de sentir la temperatura de la otra persona y ver sus gestos y oler el olor de esa persona y todo es súper excitante de por sí, ¿no? Entonces, claro, o que si se hace mal, sin información, con atavismos culturales, los dos pierden, claro, que también pasa. Claro, exacto, totalmente. Entonces, justo, ¿no? Qué interesante visión que tenemos allá afuera de la sexualidad y qué importante que lo menciones. Yo, un episodio... Dale, ya, ni hablar. Que dije, échale. válgame Dios, güey, lo quiero borrar antier. Ajá. Es un episodio que el título ya te dice mucho, se llama La putería. Y es un episodio... Sí. en el que estoy con una ex amiga platicando de cómo vive la soltería las mujeres y cómo la viven los hombres, ¿no? Bueno, existe la famosa putivuelta. Exacto. Ajá. Lo cual en ese episodio está muy chistoso, la neta, y tiene muchas anécdotas muy divertidas y tiene muchas cosas que todavía sigo pensando de las relaciones humanas, pero también tiene muchos estereotipos y también tiene mucha estigmatización de lo que son las relaciones y muchas ideas erróneas, generalidades de cómo son las mujeres y de cómo se comportan las mujeres en ciertos escenarios, cuando en realidad no hay un libro, ¿no? O sea, ese episodio se me hace muy como el libro de Jordi Rosado del Que Hubo Lecón, donde podías ver la zorra, la loba, la Barbie, la tal, ¿no? Entonces, eso es algo que he logrado salirme de mi caja a través de la información, a través de convivir con mujeres increíbles que han venido a mi podcast, con hombres también. Esta deconstrucción de entender que las cosas no son como que lees un librito y ahí viene la explicación de cómo es la gente y cómo se comporta y hay que ponerle un nombre y una etiqueta a eso, porque no es así. La gente tiene razones para hacer lo que hace, ¿no? Incluso... si tú quieres estar con muchas personas y no quieres tener una relación seria, todo eso tiene una razón de ser de fondo muchísimo más profunda que el simplemente quiero putear, ¿no? Que es un término además súper despectivo y que vuelve a estigmatizar
todo lo que es, o sea, ¿por qué el querer salir con una persona o por qué el querer agarrarte con alguien en una noche? ¿Por qué eso te haría una puta? Porque eso no es simplemente que eres una persona soltera que está disfrutando su soltería y que puede tener o no un encuentro sexual en una noche. Sí, como vaya, o sea, tienes toda la libertad de decir, oye, mañana me quiero ir de hiking y me encontré este grupo y son una serie de desconocidos con los que me voy a ir a escalar y a pasármelo increíble y voy y... pero si me encuentro con alguien y digo, oye, me agradó, está padre, la conversación se está dando y quiero, eso no se vale, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas hablando me hace recordar uno de los episodios que tuvimos hace no mucho, donde estábamos platicando del tema del poliamor y comentábamos, hoy por hoy, que bueno que se puede hablar más del tema y hay más activismo al respecto, pero es mucho mejor visto ser gay que ser poliamoroso, ¿no? O sea, esta cosa de, o sea, una cosa es que te gusten los de tu mismo género, pero otra muy diferente es que ¿cómo que dos personas al mismo tiempo? ¿Cómo que? No, y luego además lo platican, tienen el descaro de ponerse de acuerdo. No, qué barbaridad. Y todavía hay muchos temas. Y me impresiona a mí en redes, me gustaría saber cómo te va a ti con esto, porque de repente como que nosotros empezamos a construir nuestra burbuja de tolerancia, Sí. apertura, diálogo, y te asomas tantito del otro lado de la barda No, y está las cañón. cosas están horribles. Sí, está muy cañón. Esto lo percibo mucho en TikTok, porque como que en Instagram la comunidad es muy segura porque pues es la gente que te sigue. Es tu comunidad. Exacto, es la gente que te sigue, que le ajá. gusta lo que haces y así. Pero en TikTok, que el contenido le sale a cualquiera Ujú. en el universo entero, pues ahí es cuando te das cuenta que la realidad, por lo menos de México y de Latinoamérica, que es lo que a mí me ha tocado vivir, es otra, ¿no? O sea, hay mucho machismo todavía, hay mucho conservadurismo y muchas cosas de estas son derivadas de la desinformación y de la desactualización, o sea, porque hay muchos modelos de monogamia o de lo que tú quieras, modelos relacionales, que en su momento funcionaban, o sea, y los roles de género igual, o sea, en su momento funcionaban porque era otra sociedad y tal. En el momento en el que ya estamos en una sociedad en la que la mujer se integra a la economía, en la que la verdad la gente ya vive más años de lo que antes vivía y todo, pues estos modelos tienen que, digamos, evolucionar, ¿sabes? Porque la sociedad ya evolucionó y son cosas que la gente no creo que se haya cuestionado, ¿no? O sea, estaba escuchando justamente hoy un podcast que preguntaba de dónde viene y vivieron felices para siempre. Y te dice, pues viene desde hace 400 años atrás, en el que las personas se morían a sus 40 años, en el que además no había una mezcla de clases sociales, en el que además vivir a tus 40 era toda una expectativa de vida longeva. No, ya era vivir un montón. Ya era vivir 40 un años. montón. Entonces, claro, qué fácil. Y vivieron felices para siempre, pues ya a los 40 te mueres, ¿no? Claro. O sea, entonces, como que creo que es muy valioso cuestionarnos si los modelos relacionales, si los roles de género, si las identidades y orientaciones que tenemos hoy en día con todas las posibilidades, con todo el acceso a información y con todas las oportunidades de vivir una vida diferente, cuestionarnos si realmente se adaptan a la sociedad de hoy. Yo creo que la respuesta es no, y yo creo que por eso la gente ha ido evolucionando y migrando a otros modelos relacionales y de orientación e identidad de género. Pero pues sí es muy triste, o sea, de verdad, esto de la burbuja que dices, o sea, está muy cañón. Yo pensé que, o sea, uno dice, bueno, es que la gente que dice que el feminismo está horrible y que odia a los hombres y todo eso es gente que no, pues desafortunadamente no se ha podido informar, ¿no? No ha Sí, tenido que está- acceso a la Que educación. ni hablar, son gente, ¿no? Distante. Sí, es gente que no ha tenido la oportunidad, ¿no? O los recursos para poder. Casi es que no sabe leer y Sí, escribir, sí, ¿no? ya O sabes, sea, así de sí, que, es que bueno, ¿no? Se entiende. claro. Y luego te volteas y ves que tus cuates, en la peda, que te consideran un macho más de la manada, porque pues ya te agarraron confianza y saben que no la armas de pex ni nada, pero escuchas las conversaciones de gente cercana y escuchas las conversaciones de un entorno de tu mismo, digamos, Sin nivel de decir acceso a la quién, información. Ajá. Pero cuéntame, Andy, ¿alguna de esas frases, cuando andabas disfrazada de macho, parte de la manada, quién te dijo qué? ¿Alguna que te acuerdes más o menos recién? Pues o sea, digo, más que de nombres o no nombres, hace poco, yo soy una persona que la verdad me gusta mucho debatir y me gusta hacerlo con respeto y me gusta tener tolerancia y estoy abierta a escuchar otras ideas y lo que sea y sin juzgar, o sea, porque creo que
de nada sirve decir, ay, es que tú eres un macho tonto que no entiende. O sea, no, yo quiero llegar a un acuerdo para que tengamos una mejor sociedad en la que podamos convivir sin feminicidios y sin cosas de odio Claro, que se están provocando. Claro. Hace poco me invitaron a un podcast y en ese podcast discutí con 2 influencers que tienen contenido pues muy de este estilo, ¿no? O sea, muy de hombre alfa, tú las puedes todas, y el feminismo odia a los hombres, y las mujeres cuando llegan a los 30 ya no sirven de nada. Este tipo de frases, ¿no? De que, puf, es que si no sirve para darte hijos y no te va a consentir, pues ¿para qué te sirve? Todo este tipo de expresiones muy, o sea, desde la objetificación de la mujer, de alguna forma que ellos no se dan cuenta. O sea, es muy chistoso porque están en contra de la objetificación de la mujer en plataformas como OF, pero al mismo tiempo ellos objetifican a la mujer como si fuera una máquina de limpieza o una incubadora de bebés, o ya sabes. Entonces es como muy interesante escuchar estos comentarios de gente que sabes que tiene acceso a la información, que sabes que tiene recursos para informarse y todo, y que aún así tiene estas opiniones Y que tienen un montón de seguidores. Millones de seguidores, millones. Uno dice, ¿cómo llegaron hasta allá? O sea... Millones, pero es lógico, porque la mayoría, o sea, porque no es un tema, a veces no es un tema de acceso a la información, a veces es un tema de, ¿cómo te digo? O sea, de qué me conviene más, ¿no? O sea, realmente es un tema de comodidad, es un tema de estar arraigado al modelo que a mí me enseñaron y pensar que ese es el modelo correcto. Y es un poquito de vanidad también, o sea, como querer argumentar para convencerte y no querer argumentar para escuchar tu punto de vista y tratar de llegar a un acuerdo en común. Digo, no que no hayamos llegado a acuerdos, llegamos a un par de acuerdos en ese podcast en especial, pero pues sí, o sea, es muy fuerte ver la realidad, es muy fuerte que la gente o sea, a mí lo que me causa mucho conflicto de todos estos discursos son el impacto que tienen en las generaciones más jóvenes. O sea, porque hay muchas niñas que me escribieron o me han escrito diciéndome, es que tengo 25, 26, 27 años y no quiero cortar a mi novio porque tengo miedo de que si lo corto, pues ya casi tengo 30 y entonces ya nadie me va a pelar a los 30. Y entonces empiezan con estos miedos en los que se terminan quedando con su peor es nada con tal de no quedarse solas, que a mí eso es lo que me causa mucho conflicto, que estas personas a veces no logran ver, ¿no? O sea, como el impacto de, me vale si tienes razón o no. A mí el mayor argumento que me decían es que la mayoría de los hombres piensan así. Me vale, o sea, me vale si la mayoría de los hombres o la mayoría de las personas piensan así. ¿Tú crees que es correcto pensar así? Porque si la respuesta es no, ¿por qué lo sigues propiciando? ¿No? O sea, ¿qué es más valioso? ¿Tener la razón o vivir mejor? Claro. ¿No? ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaRufus. Es que esa parte es verdaderamente interesante que de repente, pues, un proyecto como de Red Flamingo crea un canal de comunicación donde recibes este primer encuentro de una persona que dice, oye, pero o sea, voy a cortar esta relación. O sea, sí hemos pasado por un montón de cosas horribles, mentiras, inseguridades, reclamos, pero es que y luego me voy a quedar sola el resto de mi vida. Fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención. Lo vi en un fragmento igual en internet, una entrevista, se veía más o menos profesional, como de televisión, donde decía una de las conductoras, decía, es que a mí sí me gusta tener un hombre que me defienda. Y la invitada, que se veía que tenía como esta vena feminista, decía, no, es que ¿de qué me estás hablando? Y reflexionando un poco sobre la entrevista, decía yo, es que qué curioso que les han contado a las mujeres en México y en el mundo que necesitan que un macho las defienda, cuando nuestras estadísticas dicen que lo más habitual es que si alguien te va a poner en una situación de riesgo, sea ese macho que tienes en casa, ¿no? Y qué bueno que tengan esta posibilidad de escribirte y contarte de estas inseguridades. ¿Qué cosas te escriben? ¿Qué edades tienen? ¿Quién se acerca a esta comunidad de Red Flamingo para buscar conversar con alguien que a lo mejor no piensa igual que todos los demás, pero que les puede dar un
canal de acción diferente? ¿Qué te cuentan? Pues muchas preocupaciones, ¿no? Estas preocupaciones de, oye, ¿qué tal que, por ejemplo, también otra que me han dicho es como, oye, es que yo pensé que yo quería tener hijos y que yo quería matrimonio y eso, pero me estoy dando cuenta que no me estoy adaptando a ese modelo, o sea, que estoy en una relación actualmente en la que no me siento plena, pero yo sigo este modelo porque es el modelo que es el correcto, es la expectativa de lo que yo debería de aspirar, ¿no? A casarme con esta persona que ya llevo muchos años, tal. Está mal, o sea, está mal que yo quiera terminar esta relación y averiguar si tal vez para mí funciona otro modelo, o sea, eso me hace una zorra, ya sabes, me preguntan, eh, y pues no, evidentemente, claro que no te hace una zorra. O luego me preguntan, oye, ¿qué hago si el hombre con el que estoy saliendo me dice que le importa con cuántos güeyes me ha costado? ¿Le digo la verdad o no? O sea, como que tantas preguntas alrededor del machismo. Fíjate que ahora, más con la pandemia, hubo un boom en la venta de juguetes sexuales y quiero tomar esto como un punto porque ya hemos platicado mucho de los conflictos que hay en cuanto a la sexualidad, vestidos y en público, pero vamos a pasarnos tantito a desvestidos y en privado. A ver. Terapias, no una, varias, con diferentes personas, donde él está celoso de los juguetes sexuales de ella. Sí. Y donde es, a ver, tú solo los puedes usar si los manipulo yo, si es en un encuentro conmigo, si te... Y de repente decir, ¿cómo que te pones celoso de un carajo juguete? Sí. Que así como estos ejemplos que me has platicado de lo que hacemos con nuestra sexualidad, vestidos y en público, ¿cuáles son estos activismos que estás proponiendo, pero además estos atavismos con los que te encuentras en el día a día de lo que hacemos desvestidos y en privado? Pues mira, o sea, con el tema de los juguetes es también a veces desde cómo nos referimos a los juguetes. Si tú te refieres a tu juguete como un consolador, pues ya de entrada estás mandando el mensaje de que te está consolando, ya sabes. Entonces, pobre de ti, necesitas que alguien o algo te consuele. Exacto, y de hecho, una vez me acuerdo que esto me lo dijo una amiga a mí, me dijo como de, oye, güey, con todo respeto, sin afán de ofenderte ni nada, pero, o sea, es que pues, quería comprar un juguete ahora que ya voy a estar soltera y todo, pero pues es que se me hace que comprarte un juguete es como ya de urgida, ¿no? Y yo, ¿por qué? Claro. Y ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Y era como, pues es que los juguetes son para las que no cogen, las que tienen que ellas hacerse el trabajo. Y es como, no, o sea, a ver, los juguetes son eso, juguetes, y sirven para que juegues contigo mismo o para que juegues en pareja. Y las personas, al introducirlo en tu relación, pues hay que buscar una manera obviamente amigable de hacerlo, ¿no? O sea, si de la nada tú estás en pleno acto y le sacas a tu pareja un juguete, pues no es lo mismo a que si antes de siquiera empezar le vas planteando la idea, ¿no? O sea, vas planteando la semillita y todo. Y entender eso, o sea, que los juguetes no son reemplazos. Nunca, ningún juguete, por más bueno que sea, por lo menos no en los próximos 20 años. Sí, quién sabe, porque ¿No? ojalá, Sí, sí. Decir que ¿Quién para sabe cómo va la después? tecnología, un día dices, mira, me ahorro las broncas, me pongo aquí el programa, el software y listo. Exacto, pero ahorita no. Pero ahorita no, ahorita la verdad es que ningún juguete va a reemplazar el tacto, que es tocar la piel de otra persona, la temperatura de la otra persona, el olor de la otra persona, el brillo en los ojos de la otra persona, sus expresiones, sus ruidos. O sea, nada de eso, ya sabes, sí, se va a sentir muy rico, puedes llegar a 20 orgasmos, ajá, pero el contacto y la intimidad, o sea, la intimidad es literalmente cómo conecto con otra, bueno, para mí la intimidad es cómo conecto con otra persona, ¿no? Y eso no te lo da un juguete. Y entonces, si tú logras explicarle esto a tu pareja, si tú logras entender esto para ti, que no es un consolador, no es para personas surgidas, es para un tema de autoconocimiento, para que juegues con tu cuerpo, para que veas dónde se siente rico, para que explores cómo se siente rico, porque pues es más fácil con un juguete que tiene 8 tipos diferentes de vibraciones, 10 tipos diferentes de movimientos, es más fácil que tú una noche experimentes y veas, mira, eso me gustó. Esto me gustó, no sabía. Exacto, a que en 20 sesiones con tu güey vayas averiguando, puedes también hacer eso, no son excluyentes, pero bueno, lo que voy es pero que también, experimental. ¿no? Cantidad enorme de personas que la vida sexual que tienen es rutinaria, pero además
desprovista de alegría, contacto, ¿no? Esta cosa donde el sexo se vuelve una cosa muy mecánica, forzada, obligatoria, que siento yo que viene desde el hecho de que eso que se hace desvestido y en privado, pues deberíamos de practicarlo y empezar a hacerlo mucho antes Totalmente. de hacerlo con alguien más. Sí, totalmente. Y además también es que a veces siento que descuidamos toda la parte de pensar que el sexo es la penetración o que el sexo es estar desnudos, ¿no? O sea, tu encuentro sexual con una persona empieza desde el bar, casi, ¿no? O sea, desde el intercambio de miradas, desde igual y me voy al baño y te mando una fotito sorpresa, ya sabes, no sé, o sea, desde el coqueteo, desde el hacer sentir a la otra persona deseada y seducirlo, desde ese momento tu encuentro sexual ya empezó. O sea, realmente la penetración para mí es como la culminación de, no el medio tiempo ni el inicio, o sea, es la culminación de algo que lleva cocinándose un rato en el día, ¿no? O sea, Sí, ojalá. claro, porque eso es lo que te da la conexión con tu pareja. O sea, si de repente, hoy también con el tema de los lubricantes y todo eso, pues es muy fácil agarrar, hacerle así, poner lubricante a tu pareja, ponerte lubricante tú, penetrar y se acabó. Pero pues eso obviamente lo único que causa es una desconexión, o sea, una desconexión porque empiezas a ver el sexo como tú dices, como una obligación, como parte de la rutina, y no como un acto de conexión con tu pareja. Quisiera que me platiques un poco, pues, en esta época en la que esperamos que estos temas estén un poquito más abiertos, pero antes de que una chica tenga un primer novio o novia con quien tiene ya un encuentro sexual, ¿qué les recomendarías para empezar a entrarle al mundo de la sexualidad, desvestidas y en privado, vestidas y en público, pero antes de o paralelo a todo el tema de el otro? Porque la sexualidad se plantea mucho desde el otro. Y entonces hay que hacer feliz al otro y hay que llegar juntos y hay que platicarlo. Pero siento que hay todo este mundo y me refiero a chicas menores de edad, independiente de las parejas. ¿Qué les podrías platicar un poco, recomendar, pedir, aconsejar? Lo más importante es que antes de que inicies tu vida sexual, trabajes tu amor propio. O sea, se escucha muy cursi, muy del libro de Sanborns, pero cuando tú empiezas tu vida sexual te pones en una situación muy vulnerable, ¿no? O sea, no nada más por el hecho de que estás desnuda por primera vez con alguien, sino porque genuinamente estás por probar una experiencia nueva, estás por conocerte en otro ámbito, porque aunque te toques y lo que sea, no es lo mismo que la primera vez que vas a tener una interacción humana. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es trabaja tu amor propio, ve cuáles son las inseguridades que te causa tu cuerpo y antes de entrar a una vida sexual, o sea, ve cómo puedes hacer las paces con tu cuerpo, porque muchas veces entramos a relaciones sexuales con inseguridades sobre nuestro cuerpo, de que si estoy gorda, si tengo celulitis, si tengo una estría, si tengo una cicatriz de una operación. Y entonces cuando entras a la relación sexual, estás esperando ya de inicio que el otro te valide. Y cuando eso no sucede, pues puede haber mucho dolor, o sea, emocional y te puedes lastimar mucho. Entonces, antes de que otra cosa suceda, lo primero que yo les recomendaría es, güey, neta, para tener relaciones sexuales tienes que primero tener una buena relación contigo misma. Asegúrate de estar bien trabajada, de ser una mujer segura, no nada más de tu cuerpo, sino de lo que quieres, con quién quieres relacionarte, con quién quieres tener esta experiencia, de qué manera quieres tener esta experiencia, hacerte todas esas preguntas. Y una vez que te las hayas hecho y que ya te sientas segura y tengas todas estas respuestas, todavía la tarea no ha terminado, te tienes que informar, ¿no? Y informar no es saber que tienes que usar un condón o que hay una pastilla anticonceptiva o que hay una pastilla del día siguiente. Eso no es información a la que me refiero, eso es información básica, ¿no? O sea, informarte es realmente exacto, ¿no? O sea, de qué manera, cómo me conozco yo a mí misma, cómo me puedo masturbar para yo conocer mis partes del cuerpo, dónde siento bien, dónde siento mal, qué cosas cuando estoy coqueteando con alguien me hacen sentir bien, ya sabes. Y ya una vez que determines todo eso, empezar tu vida sexual, pero también conociendo o sea, a veces
hablamos todo esto de lo bonito, ¿no? De conócete tu cuerpo, infórmate, pero también conoce las posibles consecuencias de empezar una vida sexual. O sea, empezar una vida sexual es una responsabilidad. Empezar una vida sexual implica que sepas las posibles consecuencias que pueden haber. Y no lo digo para meterle miedo a nadie, pero empezar una vida sexual es tener la responsabilidad de que te puedes embarazar, puede haber infecciones de transmisión sexual, puede haber infecciones en vías urinarias por X o Y que no te fuiste a hacer pipí después, etcétera, ¿no? Oye, o sea, y te digo otra porque lo comentaste. Pues te pones en una situación vulnerable y una de las cosas que puede pasar es que efectivamente la otra persona te juzgue, te invalide por un tema estético, de performance, y creo que es importante saber que, bueno, te la vas a jugar, va a haber un riesgo, pero pues tener, como dices, este amor propio para decir, pues si la otra persona ante esta situación me agrede, pues ahí no es, ¿no? claro, o sea, como entender que tener relaciones sexuales es divertido, pero sí es una responsabilidad. No es algo que urja. O sea, yo tengo una hermana chiquita y yo siempre le he dicho como, güey, tienes muy pocos años para vivir tu infancia y para vivir tu pubertad. O sea, realmente para tener sexo vas a tener muchísimos años más. Realmente tenlo cuando seas un adulto responsable, ¿sabes? O sea, porque, y a ver, nunca, no es como que realmente somos adultos responsables a los 18 años, ¿no? O sea, realmente Definitivamente no. O sea, no. a la fecha seguimos experimentando maneras de cuidarnos mejor a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a Claro. nuestro corazón, de acuerdo. Pero sí hay que reconocer que a veces en edades tempranas se comienza a tener una vida sexual porque alguien más ya la comenzó, porque está padre, porque es el chisme y tal. Y realmente no. O sea, realmente comienza tu vida sexual cuando realmente estés informada, estés lista y te sientas segura de tomar la decisión con todas las posibles consecuencias que pueda o no haber, pero segura, ¿sabes? O sea, de correr ese riesgo aunque sea. Andy, me he topado porque los he buscado propositivamente, pero pues canales, podcasts, personas dedicadas a hablar de cosas relacionadas con la sexualidad, hay una infinidad. La mayoría, la verdad, lo hacen bastante mal. Muchos, que qué bueno, lo hacen bastante bien, pero genuinamente creo que el proyecto de Red Flamingo busca dar un diferenciador. Creo que no es solo de, ok, es otro podcast donde vamos a hablar de esto que hablamos en todos, que, oye, pues tócate, es bueno, te conoces, ya. ¿Qué sientes tú que hace diferente este proyecto y por qué este proyecto? Gracias por preguntar. Yo creo que algo muy valioso que he tratado de hacer en Red Flamingo es que la gente entienda que si tu sexualidad buena, mala, mediocre o excelente, tu sexualidad hoy como está de esa manera por muchísimos más factores que porque sepas o no usar un condón, que porque sepas o no usar un lubricante, que porque sepas o no hacer una posición sexual o no. A ti como persona, de nada te sirve saber todas las posiciones sexuales del Kama Sutra, haber probado todos los juguetes y lubricantes. Nada de eso te va a servir si no entiendes por qué decides vivir tu sexualidad como la estás viviendo. ¿Qué creencias son las que hay detrás por las que tú estás decidiendo vivir tu vida sexual de esta manera, relacionarte con cierto tipo de personas? ¿Desde dónde vienen estas creencias? Y es lo que a veces lo llevo muy al límite y la gente dice, güey, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y es como mucho. O sea, por ejemplo, tengo un episodio de racismo y otro de clasismo. ¿Cómo influye el racismo y el clasismo en tu manera de relacionarte? ¿Con qué tipo de gente estás escogiendo tener relaciones? ¿Y por qué? ¿Y bajo qué razón? Y realmente por las razones correctas o de alguna manera también estás fetichizando a otro tipo de hay personas. gente bonita y hay gente fea, ¿no? Y entonces si tienes este color de piel eres bonito y si tienes este color de piel eres feo y... Sí, o luego pensamos o asumimos cosas por la fetichización racial de que, pues es negro, pues es que me quiero meter con un negro porque tiene un macanón. Claro. Y no, ya sabes. Y además ese va a ser el gran elemento que va a hacer que el encuentro sea increíble. O yo no quiero hacer BDSM porque eso es de putas. ¿Tú crees que eso es de putas? Ok, vamos a entrevistar a una trabajadora sexual que te hable del BDSM, que te hable de la historia del BDSM, de la cultura del BDSM, de cómo se vive el BDSM y veamos si realmente es eso que tú dices o si más bien tú tienes una creencia errónea y limitante de lo que es el BDSM. Entonces es como que trato de enseñarle a la gente que
la forma en la que deciden llevar a cabo su vida sexual tiene mucho más que ver que con cosas tan básicas como posiciones sexuales y juguetes y esas cosas. O sea, es un tema de cómo te educaron, en qué escuelas te desarrollaste, en qué ambientes te desarrollaste, qué información tuviste, en qué país vives. O sea, todas esas cosas y tus luchas sociales y cómo te impactan y cuál es tu contexto, todo eso te ayuda a definir si tienes miedo a hacer ciertas cosas en la cama, si tienes vergüenza de hacer ciertas cosas con tu pareja o de intentar ciertas cosas, si tienes mucho pudor o no, o si tienes más desinhibición, todo eso lo tienes que entender entendiendo tu contexto. No puedes ir de atrás no puedes ir de adelante hacia atrás, tienes que ir de atrás hacia adelante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que trato de darle a la gente, y además trato de tocar las fibras sensibles para que se involucren y se activen y tomen poder, o sea, realmente se empoderen desde su sexualidad y traten de buscar un cambio afuera, en su oficina, en su escuela, en donde sea. No tienes que tener tu podcast ni subirte a un escenario, o sea, no tienes que hacer nada de eso. Con que tú en tu pequeña cancha hagas un cambio, ya estás haciendo cosas, ¿no? Entonces, eso. ¿Y por qué Red Flamingo? O sea, porque quiero que las cosas cambien, porque quiero que mi hermana viva o sea, digo, se escucha muy cursi, muy... No, pero justo era una de las preguntas que te iba a hacer ahorita ya hacia el cierre, decirte... Sí. ¿Cómo te imaginas que podamos vivir en un mundo mejor en 10 años? Sí, pues yo quiero que todas las personas, o sea, que mi hermanita, que los hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual, quiero que haya más tolerancia, ¿sabes? O sea, quiero que haya más tolerancia y creo que a veces también nos hace falta entender el otro lado de la moneda, por eso también impulso mucho los debates, por eso impulso mucho, ahora es la temporada que está circulando de los villanos, que realmente no hay villanos, o sea, realmente quiero generar más tolerancia y yo creo que la tolerancia se genera a través de una comprensión del contexto y de lo que vivimos. Entonces, pues es eso, informar para que la gente se cuestione, reflexione, cambie y se genere un mundo con mayor tolerancia. No voy a fingir que el Red Flamingo va a hacer que erradicar el machismo no, o sea, no, para nada. Pero me conformo con que un episodio haga pensar a una persona diferente a como pensaba ayer. Me parece algo fantástico. No todas las personas tienen que tener su podcast y subirse a los escenarios, pero Andy sí. Y qué bueno que lo estás haciendo. ¿Cómo te pueden encontrar, contactar? ¿Cómo te gustaría que las personas se acerquen a todo este activismo que tú sí estás haciendo? Gracias. Pues lo pueden hacer en @The Red Flamingo, es THE Red, así como suena Red Flamingo. En todas las redes me pueden encontrar así y pues ya, ahí en Red Flamingo luego publico eventos, publico talleres, apoyo a muchísimos creadores de contenido que lo hacen también súper bien. Creo que es una buena fuente de información para que encuentren otros creadores o activistas que hacen talleres, que hacen viajes, retiros, eventos, manifestación, lo que sea, ¿no? O sea, hay mucho movimiento y la comunidad de los flamingos es una comunidad, la neta, muy chida porque es gente que no nada más me deja un corazoncito y dice, ay, qué bonito. No, o sea, digo, de repente, ¿no? Pero en general es gente que deja comentarios muy deep, que te hacen pensar más, que te hacen informarte, que te hacen cuestionar. O sea, es gente muy chida y pues ojalá que puedan formar parte de esa comunidad. Andy Legarci, mil gracias por venir a Supracortical. Gracias por tener este proyecto. Y cuando quieras, los micrófonos están abiertos. Fue un placer platicar contigo. Igual, muchas gracias por invitarme y espero que igual ahí luego publicamos en nuestras redes tu episodio en el Flamingo ahí está, también. Sí, me invitaste del otro lado sí. Y fue algo súper lindo. Pero además digo, hagámoslo, y te lo digo aquí en micrófonos, hagámoslo un poco más porque las conversaciones irán siendo más profundas. Estamos nada más dándole una probadita. Un pequeño menú de degustación, pero tenemos mucho que platicar. Creo que hay una perspectiva muy linda. Andy, gracias. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.